Amigos míos, hoy veía una vieja entrevista que le hizo Marcel Granier al ministro de la Inteligencia de Luis Herrera Campín, al doctor Luis Alberto Machado, un hombre brillante, que fue, por cierto, discriminado por la clase política de la época. Era el ministro de la Inteligencia. El doctor Machado decía: la principal acción de todo gobierno tiene que ser la educación, la capacitación del pueblo. Y colocaba múltiples ejemplos. Decía, por ejemplo, el doctor Machado: usted a la gente, a toda la población venezolana le entrega casas. Y muchas de esas casas a los 2 años van a estar convertidas en ranchitos. Porque la gente no tiene educación. Él decía: quítele todo el dinero del mundo a los ricos de Venezuela y regáleselo a los pobres del país. Al año siguiente los ricos volvieron a ser ricos y los ricos pobres volvieron a ser pobres. Usted no ha visto una persona que se haya ganado el quino y se bebió la mitad, la otra mitad se la gastó en mujeres, en rumba, y volvió a la pobreza tremendamente. Porque no se trata, usted agarra un hospital y lo llena de medicamentos y lo llena de insumos y al año vuelve a estar vacío, porque la gente en medio de su pobreza necesita del hospital público. Pero si tú capacitas a la gente, educas a la gente, formas a la gente, tienes un capital humano valioso que cada vez va a ganar mejores salarios en el campo de trabajo, tanto nacional como internacional. Y esa gente va a necesitar cada vez menos de la casita de la Misión Vivienda, de la bolsa del Mercal, de ir al hospital público. El gobierno debería trabajar para resolver los problemas públicos a través del gran problema de la sociedad, que es el de la educación. Si tú capacitas, orientas y formas a la población, los problemas asociados a la pobreza disminuyen, porque ya la gente tendría cómo comprarse su casita, cómo pagar su seguro médico, cómo resolverse su problema e incluso cómo hacerse rico sin que la riqueza se la den, sino que la creará, la producirá. Por eso ese ministro fue el mejor ministro del gobierno de Luis Herrera, pero ningún otro gobierno en Venezuela quiso tener ni un buen ministro de la inteligencia y nunca más hemos vuelto a tener un buen ministro de educación. Pero el ministro de educación no necesariamente debería estar en la cartera de educación. A veces uno piensa que debería estar en la cartera de la economía, para el dinero público invertirlo en educación para formar a la gente. Ayer estuve en las Trinitarias, allá en la zona más lejana de Francisco Eugenio Bustamante, niñas de 15 años preñadas, preciosas niñas que podían ser médicos, abogadas, ingenieros, pudieran tener cualquier profesión si la educación, si el colegio 1 de Mayo estuviese abierto en nombre de Dios, destruido, cerrado, no hay acceso a la educación, entonces lo que tenemos es una fábrica de pobres en nuestros barrios y la pobreza seguirá siendo la marca. La pobreza no la resuelve el gobierno, la pobreza se resuelve con la educación de la gente, con la capacitación de la gente. De verdad que sentí pena ajena al ver nuevamente la entrevista con el doctor Machado, porque quienes han gobernado a Venezuela después de eso y antes que eso, en ningún momento vieron o han visto, excepto las luces que tuvimos con Herrera, con el plan Mariscal de Ayacucho de Carlos Andrés Pérez y con el modelo de gestión del Zulia en algún momento. De ahí para adelante, mis queridos amigos, la educación es un problema más, cuando la educación es el principal problema de un país subdesarrollado como este. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Ya regresamos.